yo de forma oficial, digamos, a la libreta, ¿no? Yo soy el responsable de esas cosas. Qué bonita idea, ¿eh? 100.000 likes ya lleva este tuit y 20.000 retweets. La agenda de Pedro y Encarna. Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en mediodía. COPE, estar informado. Unos 200 españoles están ahora mismo intentando salir de la isla de Lombok en Indonesia, una isla muy dañada por el fuerte terremoto de hasta 6,9 grados en la escala Richter y que sacudió el domingo el norte de la isla, especialmente el norte. Edificios destruidos, carreteras que no se pueden utilizar y, lo más triste, al menos 21 muertos. Icía es una española que vive en Lombok, concretamente en las 3 pequeñas islas, las islas Gili, que están justo al norte de Lombok y que es una de las zonas más afectadas. Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE. Toda la noche ha sido réplicas, o sea, pánico, la verdad. Yo tengo cero información, además no tenemos nada de internet. También ha contado su experiencia en COPE Eduardo. Hay miedo a eso, a nuevas réplicas. Se habilitan tiendas de campaña, nos dan las hamacas de los hoteles y ahí nos las apañemos. Lo que pasa que corre el riesgo y corremos el riesgo y tenemos el miedo de que pueda haber un tsunami o que pueda haber algún cataclismo. Si hay un cataclismo, en la colina estamos mal. Si hay un tsunami, en la playa estamos peor. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchamos a Icíar y a Eduardo, nos cuentan la situación que están atravesando. ¿Qué más sabemos de los españoles que se encuentran en Lombok? Bueno, pues como decía, son alrededor de 200 los que están en el aeropuerto de Lombok a la espera de ser evacuados, españoles. La Embajada de España en Indonesia ha dicho en Twitter que irán saliendo de la isla en los próximos 4 días. Personal de la Embajada se ha desplazado hasta ese aeropuerto para dar asistencia consular in situ a los españoles, según han informado a COPE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Embajada en Yakarta ha informado además de que hay un ferry de Lombok a Bali que también está operativo y no hay constancia, asegura Exteriores, de que haya españoles entre las víctimas del terremoto. Esto en lo que se refiere a los españoles, pero Manu, no hay que olvidar a las víctimas, también a esos trabajos contrarreloj. En estos momentos se buscan supervivientes. Sí, han muerto más de 90 personas en el seísmo, la mayoría de ellas aplastadas por edificios que se han derrumbado, otras 200 han sufrido heridas, carreteras han quedado cortadas, puentes destruidos y hay zonas de la isla Indonesia sin electricidad. Equipos de rescate, como decías, están buscando supervivientes entre los escombros. Han sido evacuadas alrededor de 10.000 personas de Lombok. 3 aviones Hércules C-130 y 2 helicópteros han sido enviados con tiendas de campaña y material sanitario. Y la actualidad en España en este 6 de agosto pasa por el máster de Pablo Casado, una vez más, por ese máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que tantos quebraderos de cabeza le está dando. El último paso lo ha dado hoy el juez de instrucción, ha elevado la causa al Supremo al entender que existen indicios de delito. Álvaro Coutelén, buenas tardes. Buenas tardes. La juez habla de regalo académico. Sí, es un auto con una explicación razonada de 64 páginas y con frases bastante duras. La juez Carmen Rodríguez Medel sospecha que este máster de Derecho Autonómico se regalaba a personajes relevantes desde el punto de vista político e institucional. Era, dice en ese auto, una prebenda para amigos. Al ver indicios de delito, en concreto de cohecho y de prevaricación, la juez dice que no puede seguir adelante con la instrucción de la causa porque el siguiente paso sería llamar a declarar a Pablo Casado. Al ser diputado y aforado, eleva el caso al Supremo, le pide al alto tribunal que le llame a declarar y le pida que aporte toda la documentación del curso, incluido el ordenador donde, según Casado, guarda los 4 trabajos con los que consiguió los 20 créditos que le quedaban. Ahora la pelota está en el tejado del Supremo, el instructor, al que le caiga el caso de ver a ver si existen esos indicios de delito y si manda un suplicatorio al Congreso para que el líder del PP declare como investigado. Eso no lo sabremos, Pilar, hasta pasados unos meses. Pues el juez mueve ficha y Pablo Casado también vuelve a reiterar su inocencia. Dice que no piensa dimitir. Nos vamos ya hasta la sede del PP. En la calle Génova está María Daván.
Pablo Casado no ve caso en su caso. Dice que es inocente, no ve un ilícito penal porque no cometió ninguna irregularidad, porque ha sido transparente y porque su máster no fue un regalo. Por todo ello, el líder del PP confía en que el Supremo no llegue a imputarlo. Casado no se plantea tampoco dimitir. En absoluto. Además, el Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones para cifrar en qué materias y en qué supuestos se tiene que asumir responsabilidades, y en este caso no se cumple ninguna de ellas. Casado lamenta que se den por buenas unas acusaciones que cree injustas y recuerda que otros casos, como el de la tesis de Pedro Sánchez, ni siquiera han sido investigados. Por eso apuntaba: lo que se me ha hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país, y por lo que tengo viajado, en ningún otro. Casado pedía por ello una reflexión a sus adversarios y a los medios para que no sigan dando unas informaciones que en ocasiones son capciosas, decía. Desde luego no son horas fáciles para Casado. Hoy de nuevo portada por su máster mientras digiere el escrache que vivió ayer en las calles de Vitoria por parte de un grupo numeroso de radicales. Se acercó hasta las fiestas de la ciudad vasca y mientras hablaba a la prensa se encontró con gritos de fascista. Y prácticamente no le dejaron hablar, pues este acoso de los radicales a Casado en Vitoria se producía a la misma hora en la que un histórico etarra era homenajeado en privado en Lasarte. Santi Potros salía este domingo de la cárcel tras pasar 31 años entre rejas por los atentados de Hipercor o de la Plaza de la República Dominicana. Apenas 9 meses de cárcel por cada uno de los 40 asesinatos que tiene a sus espaldas. Santi Potros acumuló 3.000 años de condena, pero se ha beneficiado de la ley que permite pasar solamente 30 años entre rejas. En días como hoy, desde luego, no podemos olvidar a las víctimas. No entienden que Santi Potros esté en libertad. Así recordaba esta mañana en Herrera en COPE el atentado de Hipercor en Barcelona el hoy presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Atentados Terroristas. José Vargas estaba ese día con su mujer y su hijo de 2 años. El coche bomba mató a 21 personas. Yo aparqué el coche en el parque, justo una columna anterior a donde estaba el coche bomba, y cuando estábamos en el pasillo central, camino de carnicería, fue cuando se nos vino toda una lengua de fuego encima, se apagaron las luces, teníamos una chica a nuestro lado que ardía como una antorcha. Algo verdaderamente terrible, como decíamos, 19 de junio de 1987, recordemos, ETA asesinó en Hipercor a 21 personas, hería a otras 45. El principal responsable de esa masacre es Santi Potros, que ya está en libertad. Uno de los heridos, uno de los supervivientes del atentado es Roberto Manrique. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese día, porque Roberto, recuérdanos, trabajabas en el Hipercor, aunque ese día no te tocaba trabajar. ¿Por qué acudiste? Bueno, me tocaba trabajar de mañana, como siempre, que era mi turno fijo, pero el día antes el compañero de tarde me pidió que le hiciera un favor y le cambiara el turno, y le dije que sí, claro, evidentemente, no había ningún problema, y bueno, pues ese cambio de turno fue lo que me cambió la vida. ¿Qué recuerdas de aquel día? Bueno, recuerdo pues lo que cualquier víctima que haya estado en un atentado en un sitio cerrado y como es un supermercado, ¿no? En este caso Hipercor, por ejemplo, los humos, el ruido, de repente un silencio, la altísima temperatura, porque los que estábamos más cerca del coche bomba, que estaba justo debajo de nuestros pies, se calculó la temperatura a casi 2.500 grados, con lo cual las quemaduras fueron importantes. Y bueno, recordar es revivir todo aquello, ¿no? O sea, ya digo, los ruidos, los gritos, de repente el silencio, y no saber exactamente qué había ocurrido. Yo pensaba que había explotado una cámara frigorífica. Yo trabajaba de carnicero en Hipercor, entonces pensé que había explotado alguna cámara, que iban con gas, algún chispazo o algo así, hasta que justamente el martes siguiente, 4 días después, cuando iba camino al quirófano, pues escuché una voz que decía que bueno, textualmente, que hijos de puta por poner la bomba en Hipercor, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no era una cámara, sino que era un atentado. Dices recuerdos que te vienen a la cabeza, que supongo que tienes siempre muy presentes, pero claro, en días como hoy, como ayer, cuando ves a Santi Potros en libertad, todos esos recuerdos te vienen de golpe, supongo. ¿Tú has perdonado a Santi Potros y a los otros 4 etarras que cometieron el atentado? Bueno, pues vamos por partes. Santi Potros no, porque no me lo ha pedido. Con Caride, él me pidió una reunión en prisión en junio de 2012, que evidentemente estuve,
y me mostró su más absoluto arrepentimiento por todo lo ocurrido, con lo cual la diferencia entre Caride y Santi Potros es abismal. Por lo menos uno de ellos reconoce haber hecho tantísimo daño que se arrepiente de ello. Otra cosa es que uno se lo pueda creer o no. Yo en ese caso entiendo, y me dijeron los técnicos de prisión que ese arrepentimiento era sincero, con lo cual no tengo por qué dudar de él. Y Troitiño y Ernaga no solamente no me han pedido perdón, sino que no hace mucho me los encontré en un juicio en la Audiencia Nacional en Madrid, justo a mi lado para entrar en la fila para ir al juicio, precisamente contra Santi Potros. Con lo cual tenemos los tres casos, uno que no lo pide, uno que se arrepiente y otros dos que no solamente ni lo piden ni se arrepienten, sino que además tienes que encontrártelos, creo que en un error tremendo de organización judicial, me los tengo que encontrar justo a mi lado para entrar a la misma sala del juicio, ¿no? Bueno, son situaciones diferentes. ¿Y si te encontraras ahora con Santi Potros, le dirías algo? Bueno, le diría lo mismo que le dije a Karim en su momento, cuando él pidió aquella reunión a la que yo accedí. Yo iba con una pregunta muy personal, que luego, claro, después de casi 30 años de atender a otras víctimas de terrorismo, pues que más que menos te ha hecho un planteamiento de qué dirían ellos si pudieran hablar con los autores, ¿no? En el caso mío personal, mi pregunta era muy técnica y muy fácil de explicar. Que me explicara cómo un vasco residente en Francia podía dar órdenes a un palentino, a una navarra y a un gallego para matar catalanes o gente en Cataluña. La verdad, no entenderé nunca, sinceramente, no entenderé nunca el porqué de aquel atentado, ni de ninguno, que quede muy claro, ni el de Hipercor, ni de ninguno. Entonces les preguntaría a él, como jefe de la cúpula terrorista de ETA, quizás la pregunta sería ¿por qué, no? ¿Qué habéis ganado? Aparte de destrozar a tantas y tantas familias en España, ¿qué habéis conseguido? Nada, simplemente hacer daño. Entonces, no me puedo poner en la mente de un terrorista, no sé exactamente qué le preguntaría, no lo sé. Roberto Manrique, gracias y recibe nuestra solidaridad como todas las víctimas del terrorismo. Gracias. Me consta. Gracias, un abrazo. Es que la puesta en libertad de Santi Potros reactiva también el debate sobre la prisión permanente revisable que pide el Partido Popular y a la que se opone el Partido Socialista. También sobre la reinserción de etarras y su acercamiento a cárceles del País Vasco. Más de 200 cumplen sus condenas en prisiones fuera de Euskadi. El gobierno de Sánchez pretende acercar a algunos de estos terroristas y acabar, por tanto, con la política de dispersión. Y por esto te estamos preguntando hoy aquí en este Mediodía COPE, ¿qué te parece ese cambio en la política penitenciaria que propone el gobierno de Sánchez? Antonio Montero, buenas tardes, ¿qué dicen los oyentes? Buenas tardes. Andrés cree que este cambio en la política penitenciaria que propone el gobierno de Pedro Sánchez no le parece para nada seria. En este caso Rosa, de Bilbao, a ella le parece fatal, cree que asesinos como Santi Potros no deberían salir de las cárceles. Y escuchamos también tus notas de voz, notas de audio al WhatsApp de Mediodía COPE en el 637230000. Pues es normal, tiene que acercar a los etarras porque ha llegado a ese acuerdo con el PNV para que le apoyasen en el Congreso y tiene que pagar. Lo que está haciendo Sánchez es simplemente el guión que ya sabemos, agradecer el por qué está en la Moncloa y va a ser todo en este plan. Me parece que en España el matar a una persona sale muy rentable. Hace poco, cuando el señor presidente era jefe de la oposición, dejó claro que iba a hacer una lucha constante contra el terrorismo y ayudar a las víctimas, y creo que hoy en día no lo está cumpliendo. Bueno, pues la puesta en libertad de Santi Potros reactiva este debate sobre la prisión permanente revisable que pide el PP y a la que se opone el PSOE, también sobre la reinserción de etarras y su acercamiento a cárceles del País Vasco. Te estamos preguntando sobre este acercamiento de alguno de estos terroristas. ¿Qué te parece el cambio en la política penitenciaria que propone el gobierno de Pedro Sánchez? Pues envía tu nota de voz, nota de audio al WhatsApp de Mediodía COPE en el 637230000. 637230000. Y la actualidad política del día está también en Mallorca, concretamente en el Palacio de Marivén. Allí ha terminado hace solo unos minutos el primer despacho del verano entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez. Nos vamos a situar ya en la isla Balear. Mamen Municio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ¿qué ha dicho el presidente del gobierno? Pues la verdad es que ha sido una reunión bastante corta, lo que estábamos esperando. Poco más de una hora ha durado esta reunión en Marivén entre Pedro Sánchez y el rey don Felipe. Un despacho que quiero contarte comenzaba con algo de retraso
y un intenso calor. Por temas, la economía ha sido uno de los primeros puntos a tratar, aseguraba Sánchez, quien ha asegurado aquí la esperanza y optimismo en la robustez de la economía española y también ha hablado de la reconstrucción del estado de bienestar. El segundo punto habría sido para hablar de la política migratoria y la creación de un mando único, así como evitar la inmigración irregular, además de otras políticas. Y durante estas últimas semanas, en distintos consejos de ministros, hemos aprobado, en primer lugar, un plan de choque de 30 millones de euros para la acogida de los migrantes que llegan a nuestras costas. Sánchez también ha anunciado un viaje oficial a diferentes países de Iberoamérica después de verano. Bueno, por cierto, gracias Mamen, que tras esa comparecencia de Sánchez, el presidente del gobierno va a comer con el rey en Maribén. Lo va a hacer además con una escenografía que ya hicieron Aznar y Zapatero, no así Mariano Rajoy, y es que en ese almuerzo va a estar también la reina Leticia y Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. No abandonamos al presidente del gobierno porque desde luego en este verano se habla y mucho y se sigue hablando de ese viaje que hizo Pedro Sánchez con el avión oficial, con el Falcon, para ir al festival de Benicàssim. Hoy el Partido Popular ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para saber por qué el presidente del Gobierno utilizó el Falcon para un acto privado. Álvaro García. A raíz de las informaciones ofrecidas por la cadena COPE, el PP ha presentado una segunda batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno las conteste por escrito. Los populares quieren que el Ejecutivo confirme si el avión oficial realizó 4 trayectos para trasladar a Pedro Sánchez a Benicàssim el viernes 20 de julio, ya que ese mismo día el avión regresó a Madrid por la tarde-noche y viajó de nuevo a la Comunidad Valenciana el sábado para recogerle. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, lo justificó manifestando que con el viaje el jefe del Ejecutivo estaba cumpliendo con la agenda cultural, un acto, la asistencia al concierto de The Killers, que no figuraba en la agenda oficial del presidente del Gobierno. ¿Por qué no se informó de ello?, se preguntan ahora los populares. Desde el PP también cuestionan al Gobierno si el uso del avión 2 días seguidos suponía un gasto imprescindible. También quieren saber cuántas personas y quiénes formaban parte de la delegación que viajó a Castellón junto al presidente del Gobierno y cuánto costó utilizar el aeropuerto de Castellón para el uso exclusivo de la pista y de la terminal. Y parece que este lunes por fin las temperaturas empiezan a bajar en algunas zonas, aunque realmente donde y cuándo se va a notar mucho más será a partir de mañana. Hoy todavía hay algunas regiones con calor. Termina la primera gran ola de calor del verano, aunque como decimos ese respiro lo notaremos de verdad el miércoles. Ola de calor que ha llegado además con incendios, especialmente en la provincia de Huelva. El de Almonaster la Real sigue sin control, pero eso sí, con buen pronóstico. Más datos, Huelva. Ana Oreiro. Buenas noticias las que llegan desde Almonaster. En las próximas horas, si no hay sorpresas, el incendio podría darse por estabilizado. La falta de viento ha ayudado al control de las llamas. 200 efectivos han trabajado durante toda la noche y unos 20 medios aéreos a lo largo de la mañana. La noche ha sido larga y dura para los vecinos de Cueva de la Mora, que no han dormido por si tenían que ser desalojados. No, porque estaba que si los íbamos, que si no los íbamos, y al final la guardia les dijo que no. Pero vamos, que hemos pasado miedo. Yo he dormido poco. Me he llevado toda la noche en una azotea que tengo subida. Por otra parte, se ha dado ya por extinguido el incendio de Calañas y por controlado el de Nerva. En las próximas horas, la Sierra Onubense podría recobrar la tranquilidad. Y en los deportes, Javi Jurado, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento el Barcelona presenta a Arturo Vidal. Sí, el futbolista chileno ha pasado esta mañana el reconocimiento médico oportuno y ha firmado su contrato con el Barcelona. A esta hora comienza precisamente su presentación ante los medios de comunicación en el palco del Camp Nou. Hablemos del mercado de fichajes del portero Thibaut Courtois. El belga, pretendido por el Real Madrid, ha vuelto hoy al trabajo con el Chelsea y según informan medios ingleses, el jugador ya le habría hecho saber a su entrenador, a Sarri, su intención de marcharse del club. Semana decisiva, por lo tanto, para su posterior fichaje por el Real Madrid. Al Atlético de Madrid, por cierto, se suman desde hoy a la pretemporada 2 campeones del mundo, Antoine Griezmann y Lucas Hernández. Y fuera del fútbol apuntamos, primero, un nombre propio, el del ciclista Mikel Landa. Ya ha recibido el alta tras la caída sufrida este fin de semana y es seria duda para participar en la Vuelta Ciclista a España que empieza el día de 25. Y desde hoy, pendientes de los europeos de atletismo con la mayor representación española en la historia de este campeonato. Muy pendientes, desde luego. Y Carolina Marín suponemos que sigue de celebración después de y seguirá el Campeonato del Mundo de ayer, seguirá ¿no? Aquí en España de fiesta seguro. Llega la información de tu COPE más cercana. Mediodía. COPE. Estar informado.
El primer título de la temporada está en juego. Tiempo de juego, Cope Leo, Leo. Este domingo, desde las 9. ¡Hola! Supercopa de España en tiempo de juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona. Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto. Prepárate para una noche sin control. Nadie saldrá de ese autobús. Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. El sábado, cine sin cortes en 13. Estás escuchando Mediodía. COPE Campo de Gibraltar. Estar informado. Línea editorial. Cadena COPE. Las motos de agua conducidas por narcotraficantes se han convertido de un tiempo a esta parte en un auténtico peligro para bañistas y usuarios de las playas del Campo de Gibraltar. Uno de los lugares más castigados por la actividad de estos desalmados es la playa de Sotogrande. Allí, casi diariamente, las motos de agua provocan más de un susto a las personas que se bañan a lo largo de la citada playa, con motos de agua que navegan con total impunidad, a gran velocidad, arremetiendo con todo aquel que se cruce en su camino. La imagen de estas motos navegando sin control a escasos metros de los bañistas solo pueden generar indignación y un profundo malestar entre los usuarios que no se explican cómo no se han tomado medidas por parte de la Guardia Civil y Policía para mantener a raya a estos conductores indeseables. De hecho, se quejan de que la presencia policial es nula y que los vigilantes de seguridad de la propia urbanización de Sotogrande no pueden hacer nada porque excede sus competencias. No se explica tampoco que estas motos infractoras no sean sancionadas ante un incumplimiento flagrante de la normativa, poniendo en peligro vidas humanas. Lamentablemente, esta presencia de motos utilizadas por los narcos en los alijos, junto a los propios bañistas, no parece preocupar a las administraciones a tenor de las imágenes que se vienen repitiendo con frecuencia sin que se hayan adoptado medidas contundentes para que a estas personas se les aplique todo el peso de la ley. Informativo patrocinado por el 47 Torneo Internacional de Polo en el Santa María Polo Club. Disfruta ahora de la Copa de Plata Appetizer. COPE Campo de Gibraltar. Estar informado. Saludos de Rubén García y Maite Moreno. Proliferación de medusas en las playas de Algeciras. La situación ha provocado quejas ciudadanas. El ayuntamiento de la localidad está adoptando medidas para frenarlo. Se lo contamos en breve. Antes damos un repaso al estado del tiempo con nuestra compañera Marta Espinosa. Una jornada que comienza con calor y con cielos soleados y un viento que sopla de levante con fuerza 3 o 4 marejadillas en la mar. La temperatura en estos momentos es de 28 grados. El tiempo ofrecido por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. El Ayuntamiento de Algeciras ha activado una serie de medidas para intentar reducir, en la medida de lo posible, la llegada de medusas a las playas de la ciudad. Así es, el primer edil, José Ignacio Landaluce, ha explicado que ha contactado con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para que una de sus embarcaciones de limpieza realice batidas en las aguas del Rinconcillo, la playa más afectada por la presencia de estas especies. En esta misma línea, ha anunciado que la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de playas ha redoblado sus esfuerzos para retirar las medusas que llegan a la orilla, utilizando maquinaria pesada en la orilla. El viento de levante y las fuertes temperaturas han propiciado esta llegada masiva de ejemplares que está afectando a todos los municipios de la zona. Es un fenómeno en el cual es muy difícil de luchar, es un cambio climático que cuando se produce un cierto tipo de viento pues llegan a las costas de toda Andalucía y por supuesto también en todo el Levante. Pero trataremos de tener unos medios físicos y presencia de los trabajadores de la limpieza para actuar y minimizar las incomodidades que se provocan.
Nace una plataforma de indignados ante la situación de caos organizativo de las administraciones frente a la inmigración irregular. La decisión fue adoptada el pasado 23 de julio en una reunión organizada por la mencionada plataforma como reacción a los acontecimientos que vienen dándose desde que empezó a incrementarse notablemente la llegada de personas migrantes. En estas semanas, además, han tenido lugar varias reuniones con diferentes entidades, actores sociopolíticos, y en los próximos días seguirán teniendo lugar encuentros con estos actores con el objetivo de poder trazar a corto plazo una hoja de ruta común. Y en Tarifa, horas de dolor por el recuerdo de las víctimas del Hotel 100% Fan en el año de su aniversario. Más de 500.000 de personas acudieron a la concentración este domingo, convocada por la Asociación de Afectados por el Accidente. Hay que recordar que en la deflagración fallecieron 2 trabajadoras del citado hotel. José Ramón Ojeda es el presidente de la asociación, pide que se investigue de forma rigurosa y que se conozca la realidad para que este accidente no vuelva a ocurrir. Primero era recordar lo que pasó el 5 de agosto del año pasado y sobre todo reclamar a las autoridades pues medios técnicos y humanos para que se investigue de forma rigurosa y podamos llegar a saber la verdad de lo que pasó. El gobierno quiere que los derechos de los españoles que cada día cruzan la verja para trabajar en Gibraltar queden garantizados desde el primer día del Brexit, aun en el caso de que finalmente no se consiga un acuerdo con Londres que permita aplicar al peñón el llamado periodo transitorio. En diciembre, la Unión Europea y Londres alcanzaban un principio de acuerdo sobre términos en la salida del Reino Unido que incluye el reconocimiento de derechos para trabajadores transfronterizos. El periodo de transición solo se aplicará a Gibraltar si para ello hay un acuerdo bilateral entre Londres y Madrid. Para ello, los dos gobiernos se han reunido en nivel técnico y con discreción en al menos 4 ocasiones. Residentes y veraneantes de la urbanización Sotogrande han denunciado la proliferación de motos de agua que conducen de forma temeraria muy cerca de la orilla de la playa. Algunos de estos testimonios recogidos por este medio detallan que prácticamente a diario estas motos de agua, que navegan a 30 y 40 nudos, provocan el pánico entre los bañistas. Los vecinos de la urbanización aseguran que estas motos se cuelan a diario por la bocana del Guadiaro procedentes del Guadalquitón, con lo que todo apunta presuntamente a que quienes las conducen están vinculados al narcotráfico. La situación no está exenta de peligro. Esta anómala situación con los narcomotos se produce en un momento donde el narcotráfico, que si bien está siendo perseguido con intensidad por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este último año, tiene aún capacidad suficiente para seguir operando, al parecer con total impunidad, en este caso en la urbanización de Sotogrande. El Ayuntamiento y los vecinos de La Piñera continúan trabajando conjuntamente de cara al plan de rehabilitación en las viviendas mediante fondos ITI. Este plan de rehabilitación en Algeciras, en La Piñera y en La Piñera Vieja está enmarcado en la iniciativa territorial integrada ITI, que contará con 32 millones de euros aplicable a 8 municipios de Cádiz con mayor población. Estas áreas poseen un parque de vivienda deteriorado por el paso de los años y una población residencial con dificultades económicas a la hora de cometer proyectos de reforma de envergadura, los cuales se verán beneficiados de esta subvención que también contempla obras de conservación. El Boletín Oficial de la Provincia, BOP, ha publicado el listado de entidades y proyectos seleccionados dentro de la convocatoria de subvenciones de educación para la Diputación. En total van a ser 15 los proyectos que se van a llevar a cabo con estas ayudas de la institución provincial, todos ellos en municipios con menos de 20.000 habitantes. Y el alcalde José Ignacio Landaluce ha firmado este lunes la solicitud de subvención para la construcción del Centro de Interpretación Paco de Lucía, enmarcada en los fondos City para la provincia de Cádiz. El Ayuntamiento de San Roque está ultimando la infraestructura necesaria de cara a la celebración a partir de este martes de la Feria Real 2018. Esta mañana se estaban dando los últimos toques al escenario de la coronación, a la vez que en el recinto ferial se montaba el arco de entrada y se adecuaba la caseta municipal, mientras que en la Plaza de Toros se trabajaba de cara a la corrida mixta del sábado. Y José Manuel Soto actuará el próximo 9 de agosto a las 11 de la noche en las instalaciones de Santa María Polo Club de Sotogrande, en beneficio del Centro de Hipoterapia dentro del 47 Torneo Internacional de Polo que desarrolla a lo largo de todo el mes. Rafael Reina es gerente de la Fundación y ha declarado que se puede ayudar de muchas formas, no solo de manera económica. Se puede ayudar de muchas formas, no solo económicamente. Así que, hombre, claro que estamos encantados de cualquier ayuda económica, pero también estamos encantados de cualquier ayuda de otro tipo. El concierto de José Manuel Soto forma parte de la oferta de ocio que se celebra de forma paralela al torneo. Y Turismo Los Barrios invita a observar la lluvia de estrellas de Perseidas 2018 el próximo sábado. La actividad gratuita se realiza conjuntamente con la Asociación Astronómica del Campo de Gibraltar Lucero y se celebrará en la Plaza de Toros de La Polvorilla, en pleno Parque de los Alcornocales, a partir de las 10 de la noche.
Y nosotros nos despedimos con la información deportiva. El deporte en COPE, de la mano de Clínica Virgen del Rosario, Estación de Servicios La Ballena, en Campamento y Algeciras y Desguaces El Malagueño. ¿Qué tal? Saludos. El trofeo Ciudad de la Línea se marchó para la capital gaditana. El Cádiz se impuso al Real Club Deportivo Mallorca en el último partido del trofeo linense, disputado en la tarde-noche de ayer domingo. Un trofeo de prestigio, de nivel, de mucho cartel, y en el que tanto el Real Mallorca como el conjunto del Cádiz habían ganado sus partidos antecedentes ante el cuadro albinegro. El domingo, en un partido de mucha estela, el Mallorca y el Cádiz se enfrentaron en ese último partido, tercero y último, que cerraba el trofeo, que se marchó finalmente para tierras gaditanas. El presidente Rafa Pandalone entregó el trofeo al subcampeón. El alcalde de la Línea, Juan Franco, hizo lo propio al Cádiz Club de Fútbol, ganador del trofeo Ciudad de la Línea. El deporte en COPE, de la mano de Clínica Virgen del Rosario, Estación de Servicios La Ballena, en Campamento y Algeciras y Desguaces El Malagueño. Última hora en mediodía. COPE, estar informado. Estas son las 3 noticias que debes conocer a esta hora. Te las contamos con Lorena Fernández. 200 españoles esperan salir de Lombok en Indonesia tras el fuerte seísmo que ha sacudido la isla. Se encuentran ya en el aeropuerto de Mataram y, según la Embajada de España en Indonesia, saldrán de ella entre hoy y el jueves. La delegación diplomática desaconseja volar Lombok y a las 3 islas Gili que han sido evacuadas. Al menos 91 personas han muerto en este terremoto. Iciar es española y nos ha contado Mediodía COPE cómo está el país. Veo un montón de palmeras, veo enfrente Gili Air y un montón de casas en el suelo. Veo mucho miedo. Y después de eso, pues bueno, parecía como que se había todo como normalizado. Se elevan a 5 los muertos por la ola de calor de agosto. A los 2 de Murcia de la semana pasada se unen otros 2 este fin de semana en Tarragona y hoy mismo 1 en Badajoz. Además, una persona está ingresada en estado crítico en Ciudad Real por las altas temperaturas de los últimos días. El calor va a empezar a remitir a partir del miércoles. Europa decide que los afectados del Popular no merecen ser recompensados. De forma preliminar, Bruselas decide que no se debe compensar a los accionistas y acreedores afectados por su venta al Santander en junio del año pasado. Asegura la Unión Europea que si el banco se hubiese declarado insolvente, el resultado habría sido mucho más perjudicial. El Palacio de Marivén de Mallorca es hoy el escenario del primer despacho del verano entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se ha desplazado hasta la isla y tras el encuentro con el monarca ha dejado varios titulares: economía, inmigración, y también ha hablado de los ataques a Pablo Casado. Álvaro García, buenas tardes. Buenas tardes. La reunión entre ambos se ha centrado en 4 aspectos, según Pedro Sánchez: el plan económico del gobierno, la política migratoria, la cooperación con las distintas comunidades autónomas y la política de exteriores. Nuevo gobierno, nueva etapa, ha subrayado el presidente del gobierno, e intentando transmitir un mensaje de prudencia ante las últimas informaciones sobre Pablo Casado. Lo que tienen que hacer en este caso los actores políticos incumbidos es hacer una valoración, dar explicaciones a los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es respetar todos esos procesos judiciales y garantizar el que esos procesos judiciales se hacen con las máximas garantías y con la máxima normalidad posible. En 11 días se cumplirá el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Con el homenaje en el horizonte y las críticas desde el gobierno de la Generalitat al rey Felipe VI, Pedro Sánchez ha querido subrayar la importancia de que los monarcas acudan a esos actos independientemente de la posición política. Irá tanto el rey como la reina a ese aniversario, y desde el punto de vista más político, lo importante es no olvidar el por qué nos congregamos todos en Barcelona y en Cambrils el 17 y el 18 de agosto. Contra el terrorismo y por la solidaridad con las víctimas y con sus familiares, no hay fisura posible. Pedro Sánchez ha destacado la importancia de la comisión bilateral entre Cataluña y el gobierno central y le ha transmitido un mensaje al rey. La prioridad es el crecimiento económico. Son palabras del presidente del gobierno tras esa reunión con Felipe VI en el Palacio de Marivén en Mallorca. Hablaba también sobre Pablo Casado porque hay novedades en el caso del máster del presidente del PP. La juez que instruye el caso ha elevado la causa al Supremo y pide al alto tribunal que investigue a Pablo Casado por cohecho y prevaricación. En su exposición de argumentos, la juez habla sin tapujos de regalo académico por su relevancia política.
Y el aludido, Pablo Casado, no se ha quedado callado. Este mediodía ha comparecido ante la prensa en la sede de su partido para reiterar su inocencia y para decir que no piensa dimitir. En la calle Génova está María Daván. Pablo Casado comparecía tranquilo, dispuesto a dar la cara y a colaborar en todo momento con la justicia, porque no ve razones para que el Supremo le impute. No piensa dimitir, dice, porque todo ha sido perfectamente legal, no ha sido un regalo. No me corresponde a mí juzgar las apreciaciones que haga la jueza instructora. Lo que yo puedo decir es que en ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene. Insisto, esto es un curso del doctorado que habilitaba a inscribir una tesis, que finalmente no se hizo. Yo no tengo ningún título para colgar en ninguna pared. Casado recordaba que ha habido otros políticos, entre ellos Pedro Sánchez, cuyas titulaciones también se han puesto en duda, pero a él se le ha aplicado una vara de medir diferente. Lo que se me ha hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país, y por lo que tengo viajado, en ningún otro. La noticia caía como un jarro de agua fría en la calle Génova y algunos veían una clara intencionalidad en el paso dado por la juez. Claro es que llevábamos 40 días, decían irónicamente, hablando bien del PP y algo había que sacar. Y te cuento ahora que las víctimas de ETA tienen hoy un motivo más para la indignación. Este domingo salía de prisión el histórico etarra Santi Potros. 31 años ha pasado en la cárcel por atentados como el de Hipercor en Barcelona o el de la República Dominicana en Madrid. Las víctimas no entienden cómo un etarra que ha cometido casi 40 asesinatos ya está en la calle. Una de esas víctimas es Roberto Manrique. Acudía ese 19 de junio de 1987 a trabajar a Hipercor. Hoy ha rememorado lo vivido aquí en Mediodía COPE. Los humos, el ruido, de repente un silencio, la altísima temperatura, porque los que estábamos más cerca del coche bomba, que estaba justo debajo de nuestros pies, se calculó la temperatura a casi 2.500 grados, con lo cual las quemaduras fueron importantes. Y bueno, recordar es revivir todo aquello, ¿no? O sea, ya digo, los ruidos, los gritos, de repente el silencio y no saber exactamente qué había ocurrido. Y la puesta en libertad de Santi Potros reaviva el debate sobre la prisión permanente revisable que pide el Partido Popular y a la que se oponen el Partido Socialista, entre otros. También sobre la reinserción de etarras y su acercamiento a cárceles del País Vasco. Más de 200 están cumpliendo sus condenas en cárceles fuera de Euskadi. El gobierno de Sánchez pretende acercar a algunos de estos terroristas y acabar con la política de dispersión. Y precisamente por esta cuestión te preguntamos hoy aquí en el Mediodía COPE, ¿qué te parece este cambio en la política penitenciaria que propone el gobierno de Sánchez? Antonio Montero, ¿qué dicen los oyentes? Tomás de Navarra lo resume diciendo que le parece una tontería más del actual Ejecutivo. A Mariano no le parece justo, cree que el gobierno siempre tiene que estar al lado de las víctimas y encima que se note. También escuchamos tus notas de voz, notas de audio al WhatsApp de Mediodía COPE en el 637230000. En Estados Unidos hay presos en el corredor de la muerte que pasan más de 30 años con sus juicios siendo revisados por asesinar a una o dos personas en caliente sin ningún tipo de premeditación. Y en España tenemos a individuos como este que con más de 30 asesinatos a sus espaldas ni siquiera pasa toda su vida en prisión. Me parece nefasta y haber retirado la doctrina paro de este gobierno me parece algo penoso, ya que si no hubieran retirado esa ley no hubieran podido salir a la calle con tantos asesinatos. Me parece que no tenían que volver a salir nunca de la cárcel todos los que matan. Este país es un país sin razón y sin políticos con agallas. La opinión sobre esta cuestión de los oyentes de Mediodía COPE. Por cierto, que estamos muy pendientes también de la investigación de otros atentados. Hablamos en este caso de los de Barcelona y Cambrils. La semana que viene se cumple un año de este atentado, del atentado yihadista en Barcelona y Cambrils, y el juez Andreu ha levantado parte del sumario. También ha interrogado esta mañana a 2 testigos protegidos. Adrián Gil. Sí, uno de estos testigos protegidos es un vecino de Alcanar, la localidad donde se sitúa la casa en la que preparaban los explosivos para cometer un atentado de mayor magnitud. Su declaración ha sido clave, ya que se sitúa en esa casa a Younes Abu Yaqub, autor material del atropello, y a Driss Oukabir, a quien llegó a saludar y ver en varias ocasiones. Así lo asegura COPE Antonio Guerrero, abogado de la VT. En alguna ocasión saludaba a Driss con un hola y adiós, nada más, pero sí, efectivamente, ha dicho que lo vio en varias ocasiones dentro de la vivienda, que lo vio incluso tumbado en el jardín en una ocasión. Hace que esta persona pues adquiera un papel dentro de la célula de mayor relevancia del que en un principio parecía tener a la vista de sus manifestaciones. Y es que el propio Driss se desmarcaba afirmando que había alquilado la furgoneta sin saber qué iban a hacer con ella. Una furgoneta que asegura haber visto el segundo testigo protegido, camarero de un bar de la localidad barcelonesa de Tona. El
día anterior del atentado, en torno a las 8 de la tarde, asegura que estos dos mismos terroristas tuvieron un encuentro. Reconoce también a Driss y reconoce también a Younes, donde Driss Ukabil llevaba un poco la voz cantante en esa conversación. Estaban agitados, estaban nerviosos y bueno, pues estuvieron hablando, recibieron bastantes llamadas de teléfono durante ese tiempo. Horas más tarde se producía la explosión de Alcanar que hizo cambiar todos sus planes. El juez Andreu sigue manteniendo en secreto las piezas relacionadas con las entradas y registros, las comunicaciones telefónicas, la protección de testigos y las comisiones rogatorias, ya que todavía se continúa realizando diligencias. Y atención a lo que te cuento ahora, desde luego es toda una declaración de intenciones la que hace hoy la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en El Mundo. Promete que las menores van a poder abortar sin necesidad del permiso de sus padres, o que durante esta legislatura se va a aprobar la ley de la eutanasia. Declaración de intenciones de un gobierno que, hay que recordarlo, solo cuenta con 84 de los 350 diputados que tiene el Congreso. Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En Mediodía COPE acabamos de hablar con el Foro de la Familia sobre estos planes del gobierno socialista. ¿Cómo lo valoran? Pues consideran que son planteamientos ideológicos que más que resolver problemas enfrentan. No hay consenso alguno, insisten desde el Foro de la Familia, en temas como el aborto, la eutanasia o el suicidio, sobre los que el gobierno de Pedro Sánchez se propone buscar consenso para actuar. Y es que, según anuncia la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, va a consultar a los grupos parlamentarios para que las menores de entre 16 y 18 años en riesgo de maltrato familiar puedan volver a abortar sin consultarlo antes con sus padres. Ignacio García Juliá es presidente del Foro de la Familia. Lo que tendría que valorar también es cambiar las leyes que hay sobre patria potestad. Es decir, si una menor es menor, sigue sujeta a la patria potestad de los padres. Ningunearlos y hacer que la niña pueda abortar sin que lo sepan sus padres, pues significa que se desprecia a la familia y se desprecia a los padres. Tampoco son partidarios de legislar sobre eutanasia y sí de desarrollar cuanto antes una ley de cuidados paliativos en España que tome por modelo la legislación italiana, y ven al Ejecutivo socialista desenfocado en sus prioridades en materia sanitaria. Y te lo estamos contando aquí en Mediodía COPE. Unos 200 españoles están en estos momentos atrapados en Lombok, una de las islas más populares de Indonesia. Atrapados porque están intentando salir, están la mayoría en el aeropuerto, tras el fuerte terremoto que sufrió esta isla el domingo. Por cierto, que ha dejado 91 muertos, más de 200 heridos. Afortunadamente parece que todos los españoles están bien. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana un español que vive allí en la isla, se llama Sergio, se encuentra al norte de Lombok, la parte más afectada. Yo estaba entrenando en un gimnasio que tenemos aquí y bueno, notamos el temblor y salimos fuera. La gente local empezó, como que se asustaron un poquito y decían que podía haber un tsunami, pero nos subimos a lo alto de una montaña que hay aquí, donde hay un restaurante muy famoso. Sí. Pero sin más, no hubo nada, porque aparte era imposible que pasara algo aquí porque el terremoto fue en el norte de la isla. También nos ha contado su historia Sabela. Esta gallega no ha podido viajar a la zona más destruida. Empezó a llegar gente a la 1 y a las 2 de la mañana, con niños pequeños y todos estresados de que estaban atrapados en la montaña en Lombok, porque claro, los habían subido hasta la montaña porque había una alerta de tsunami y hubo olas de 15 y 16 metros. Y de muy, pero que muy extraño se puede calificar el ataque que sufrió este sábado en Venezuela su presidente Nicolás Maduro. Ese supuesto atentado con drones del que en cualquier caso Maduro ha salido ileso. El régimen acusa a la oposición y actúa como sabe, con represión. Ya son 6 los detenidos. Nos vamos hasta Caracas, corresponsal Alicia Hernández. El ministro de Interior, Néstor Reverola, ha informado que son ya 6 los detenidos por las explosiones durante el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Aún se desconocen sus identidades. Según la versión oficial, hubo un ataque con 2 drones cargados de C4, un potente explosivo. Se dirigían a la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso. Califican el acto de magnicidio en grado de frustración. El grupo Soldados de Franela se atribuye la autoría del acto. Han emitido un comunicado en el que reivindican su acción y piden que la Fuerza Armada retome el hilo constitucional del país. Maduro ha señalado al aún presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de ser el autor de los hechos. Desde el Ejecutivo del país vecino han rechazado la acusación. Y hoy se ha ido toda una eminencia de los fogones de las cocinas. Ha muerto el chef francés que más estrellas Michelin ha conseguido en toda la historia.
32 en total. Hoy los fogones están de luto por Joël Robuchon, un gran amante de España, corresponsal en París. Asunción Serena. Joël Robuchon ha sido uno de los grandes de la gastronomía mundial, para muchos el mejor. Desde sus orígenes modestos ha sabido crear un imperio, una pasión que comenzó ayudando a las monjas que cocinaban en el seminario de Molon-sur-Sèvre, donde realizó sus primeros estudios. A los 29 años ya dirigía las cocinas del Hotel Concorde Lafayette con 90 cocineros a sus órdenes. En su restaurante de la avenida Poincaré hizo del puré de patatas un manjar de dioses. Lo mejor es a menudo lo más sencillo, aseguraba en una de sus múltiples intervenciones en televisión. Además de sus numerosos restaurantes, decía que se había inspirado en los bares de tapas de España para crear los famosos talleres de Joël Robuchon. Los primeros abrieron sus puertas en París y Tokio y después los extendería por todo el mundo. Era un hombre exigente y a veces, como él mismo reconocía, intransigente. Y atención a esta barbaridad. La fachada de la Catedral de Santiago ha aparecido esta mañana con pintadas. ¿Se sabe algo más? COPE Santiago, Paula Pájaro. Sin indignación tras la aparición de las pintadas en una talla de piedra en la Catedral de Santiago, la figura en la fachada románica de Platerías amanecía pintada con un rotulador azul, con la palabra Kiss y unos bigotes, emulando a un miembro de esta banda de rock. Don Daniel Lorenzo, el presidente de la Fundación Catedral, decía que espera que esta tarde pueda quedar limpia, y es que las autoridades buscan ahora a los autores de la gamberrada, una infracción grave que puede acarrear una multa de entre 6.000 y 150.000 euros. Lo dicho, una barbaridad. Esperemos que pillen al que lo ha hecho y además le pongan la multa, pero sí puede ser más grave. Y atención, porque este lunes se cumplen 22 años de un concierto mítico. Concierto mítico, el de los Ramones. Tienen y siguen teniendo miles y miles de fans repartidos por todo el mundo. Que no sé si una de esas fans es Lorena Fernández. Buenas tardes. Tenía yo 15 años después de su último concierto, pero sí, la música hace historia y todos nos acordamos. A ver, esta canción la conocemos todos, sí. Ya a partir de ahí es para muy fans también, Eso también es verdad. Bueno, dicen que la ola de calor se está yendo. Yo ya noto, Pilar, que has apagado el aire acondicionado del estudio. Bueno, pero ya sabes que yo suelo muy habitualmente en este estudio. Pero lo cierto, para la desgracia de todos los demás que se achicharran, ¿no? Pero lo cierto es que esas temperaturas de los últimos días nos han dejado cifras para enmarcar. Anoche Extremadura volvió a marcar las mínimas más altas. En Zorita, Cáceres, adivina ¿a dónde se quedaron los termómetros? No sé, pero dímelo tú, porque yo 35 grados, así se puede dormir. ¿Pero de noche? De mínima, sí. Pero qué barbaridad, ni ¿no? Ni ni nada, bueno. Espera, no pasemos tema, ahora seguimos con más cosas, porque mira, acaba de llegar una noticia ahora mismo que hay otro fallecido, por golpe de calor. Es un hombre de 81 años que ha muerto en Extremadura, en Mérida, en Mijadas, en Cáceres. Ha fallecido, ahí es donde residía, también por golpe de calor. Ya lo hemos estado advirtiendo, que esto no es ninguna tontería, que hay que tener cuidado. Y una cosa más, Pilar, yo sé que es 6 de agosto, pero en Alemania, con esto de la sequía y del calor, dicen que no va a haber abetos, no va a haber árboles de Navidad, porque se están secando. No me digas. Ya veremos. Encima, lo que faltaba. Lo que nos faltaba. Bueno, gracias, Lorena. Llega la información de tu COPE más cercana y después más información en la tarde de COPE. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes de 1 a 3, con Antonio Herray y Marta Ruiz. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino? No lo he visto, estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice? Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización. No fastidies. ¿Y en la nuestra? No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. Estás escuchando Mediodía.
COPE Andalucía. Estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Manuel Salvador. El Infoca se está teniendo que fajar al máximo con los sucesivos incendios que se vienen produciendo en la provincia de Huelva desde hace varios días. La situación en estos momentos es la siguiente: se dio por extinguido en solo 6 horas el incendio de Calañas, está controlado el de Nerva, que arrasó casi 1.800 hectáreas, y el que se declaró en Almonaster la Real también está a punto de quedar estabilizado y se retiran incluso los medios aéreos dada su buena evolución. COPE Huelva, Ana Oreiro. Muy buenas noticias desde Almonaster. El delegado de Medio Ambiente, José Antonio Cortés, ha sido muy optimista con respecto a la evolución de este fuego, que ha mantenido en jaque los efectivos del Infoca en las últimas horas. Bueno, con mucho optimismo estamos encarando ya casi el final de este incendio que se produjo en la tarde de ayer en la zona de Almonaster, cercano a Cueva de la Mora, en el pantano de Olivarga, y que en estos momentos podemos decir que evoluciona muy favorablemente para que en breves horas esté estabilizado. Una zona con muchas aldeas en las que los vecinos han pasado miedo esta noche. Lo cuentan algunas de Cueva de la Mora, que estuvieron a punto de ser desalojadas. No, porque estaba que si los íbamos, que si no los íbamos, y al final la guardia los dijo que no. Pero vamos, que hemos pasado miedo. Yo he dormido poco. Me he llevado toda la noche en una azotea que tengo subida. Los medios aéreos comienzan a abandonar la zona, ahora hacen labores de reconocimiento. El incendio permanece activo. En cuanto al de Nerva, se ha dado por controlado y el de Calañas por extinguido. Gracias, Ana. Por tierra y por ahí los trabajadores del Infoca están realizando un excelente trabajo que acaba por dominar las llamas, además en los peores momentos de la ola de calor, con temperaturas altísimas estos días que convierten el campo en auténtica yesca. Se han registrado 4 incendios, uno detrás de otro, en la provincia de Huelva, incendios difíciles con dobles focos que se sospecha que han sido intencionados. El consejero de Medio Ambiente de la Junta dice que no puede ser que terroristas ambientales, como lo calificó, se ceben todos los años con esta provincia. José Fiscal asegura que hay que averiguar qué está pasando y mañana va a tener lugar una reunión con la subdelegación del Gobierno en Huelva, la Guardia Civil y la delegación provincial de la Junta. También el delegado del Gobierno en Andalucía sospecha que fueron fuegos provocados. Alfonso Rodríguez anuncia la creación de un operativo especial de la Guardia Civil para perseguir a estos pirómanos. Para hacer una vigilancia mucho más intensiva en esa zona para intentar dar con aquellas personas que puedan estar provocando estos incendios. Por tanto, se va a establecer un operativo especial para toda esa comarca de cara a intentar, insisto, dar con las personas que están o que puedan estar supuestamente provocando estos incendios. El riesgo máximo de incendios forestales permanece porque también continúa el calor por todo lo alto. La tarde se plantea despejada en general, aunque con nubes de evolución en el interior y anuncio de tormentas en la sierra, sobre todo en Sierra Nevada. El viento de levante va a empezar a aflojar y con ello también lo hará, aunque muy poco a poco, la ola de calor, pero se notará sobre todo a partir del miércoles. Hoy ya es menos rigurosa en algunos puntos, es verdad, aunque todavía se alcanzan 43 grados de máxima en Córdoba, 41 en Sevilla, Huelva y Granada 39, uno menos en Jaén, Cádiz y Málaga 34, y la más baja de las máximas, los 32 grados de Almería. Por la noche las mínimas aún estarán en torno a los 23 grados. Vamos a ver cómo está ahora mismo el tráfico en las carreteras andaluzas. DGT, buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de 2 accidentes en Sevilla que generan retenciones importantes. El primero en la A49 entre Castilleja de la Cuesta y Camas en sentido Huelva, y otro en la Autovía de la Plata, en la A66 desde Camas a Santiponce en sentido entrada a Sevilla. En Málaga van a encontrar densa la A7 en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y Arroyo de la Miel y Nueva Andalucía hacia Cádiz. Y por último en Cádiz, tráfico congestionado en 2 vías, en la A4 en Puerto Real en sentido San Fernando y en la A7 en Los Barrios en sentido Algeciras. COPE Andalucía. Estar informado. Aquí no vas a ir a la playa, tampoco vas a hacer amigos, no vas a relajarte ni a descansar. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Disfrutar su ambiente, andar por la arena conmigo, la gente en la isla. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Humedades a mí? Murprotec. ¿Humedades por capilaridad? Murprotec. ¿Humedades por filtración? Murprotec. ¿Humedades por condensación? Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades. Si pudiera elegir 3 deseos, no sé, una primitiva no estaría de más. Bueno, que mi equipo de fútbol gane siempre y todo eso. Y también... y que los portes en Baeza fuesen gratis. ¿Qué me importa lo demás? Si no pago portes, garantizamos la máxima cobertura nacional en 24-48 horas. Y con portes cero. Más ágil, más cómodo, más Baeza. Más de 100.000 productos en stock en baezaonline.com. Abiertos 24 horas. Baeza, desde 1914. El Gobierno Central y las comunidades autónomas se citan esta tarde en la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar conjuntamente el flujo creciente de inmigrantes y evaluar las políticas puestas en marcha para atenderlos. Acuden las consejeras de Igualdad y Política Social, María José Sánchez Rubio, y la de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, por Andalucía, la comunidad con muchísima diferencia que más inmigrantes recibe al ser frontera, un fenómeno creciente a la vista de los datos y de las noticias diarias. Uno de los aspectos que va a centrar la reunión es la situación de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, que en España ascienden a unos 8.000, de los cuales 7.000 han llegado en lo que va de año, lo que supone un aumento del 12%. Estos niños están bajo tutela de las comunidades, la gran mayoría, unos 6.000, en centros de la Junta de Andalucía, que reclama la solidaridad del resto de las autonomías. Hoy la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha explicado en Radio Nacional la intención del Gobierno de coordinar el reparto de los MENAs con más comunidades, a las que apoyará con el Fondo de Integración, que volverá a dotar en las cuentas del año que viene. La solidaridad tiene que ser voluntaria, espontánea, pero desde luego imponerla es difícil. Lo que sí estamos dispuestos desde este Ministerio, desde esta Secretaría de Estado, es a través de ese fondo, el Fondo de Integración, poder distribuir la cantidad que finalmente aparezca en los presupuestos con criterios objetivos, y entre esos criterios ya adelanto que tendremos en cuenta el número de menores que tiene cada comunidad autónoma. El PP andaluz ha exigido al Gobierno andaluz que presione ante el central en la reunión de hoy para obtener soluciones al problema de la inmigración. Sobre esta cuestión, la secretaria general Loles López anunció que el PP pedirá la convocatoria de una reunión de la Comisión Permanente del Parlamento andaluz. Que se trata de soluciones ya. Que esto no va de plantear, de prometer o de hacerlo con cargo a los presupuestos de 2019, que no sabemos ni siquiera si va a haber o no presupuesto. Que esto se trata de hacerlo ya. Que la solución tiene que estar encima. La solución tenía que haber estado hace meses y no han sido capaces. Y ahora, cuando está todo desbordado, se sientan a hacer planteamientos. No, mire usted, planteamientos no, soluciones. Que cada día llegan cientos de inmigrantes a nuestras costas. En el PSOE andaluz defienden que Pedro Sánchez está haciendo más para avanzar en soluciones para la inmigración que Rajoy en todo su mandato. Así lo señalaba esta mañana la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE andaluz, María Márquez. Mientras que el Partido Popular recibía a los inmigrantes alojándolos en cárceles deshabitadas, sin ningún tipo de condiciones dignas para poder vivir, el Partido Socialista se pone a la tarea, se sienta a la mesa, coordina todos los recursos para que las personas que llegan huyendo de la muerte y de la miseria encuentren en este país democrático al menos los principios básicos de los derechos humanos. Cerramos esta noticia con un apunte de última hora. Han sido rescatados 34 adultos y un bebé de una patera en el mar de Alborán, mientras continúa la búsqueda de otras dos, con 56 y 33 ocupantes respectivamente. En total serían 123 personas. Alimentación Animal Covac te ofrece cada lunes la actualidad agrícola y ganadera de Andalucía. Las exportaciones agroalimentarias andaluzas a Reino Unido siguen creciendo pese al anuncio del Brexit, que será efectivo a finales de marzo del año que viene. La venta de alimentos y bebidas de Andalucía al mercado británico ha alcanzado entre enero y mayo un valor de casi 600 millones de euros, lo cual confirma, según la Junta, el alto grado de fidelización de los clientes ingleses. Afortunadamente han dado negativo los más de 1.400 análisis tomados tras la detención en el mes de abril de un caso de la temible bacteria Xylella fastidiosa en plantas ornamentales de un vivero de Almería. Este test debe repetirse al año con el objetivo de controlar que no se vuelva a dar un caso como este, y si todo vuelve a salir negativo se dará por descartada la Xylella en Andalucía. Y el aumento del fruto seco mayoritario en nuestra comunidad alcanza las 190.000 hectáreas cultivadas, una cifra que representa un máximo histórico, según la Consejería de Agricultura. Por provincias son Granada y Almería las que aportan una mayor superficie. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales, aire puro, belleza, silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo, el fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama.
Junta de Andalucía. Pues no hay tiempo para más, así que dejamos aquí la actualidad regional, pero la información continúa enseguida en la tarde de COPE. Línea editorial, Cadena COPE. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha concedido una extensa entrevista al diario El Mundo en la que, entre otros temas programáticos de su ministerio, declara que aboga por los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y apunta que las menores podrán abortar sin permiso de los padres. Añade además que durante esta legislatura se aprobará la ley de la eutanasia. Durante la conversación, la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez rechaza los vientres de alquiler con el argumento de que está en contra del contrato que se establece con la compraventa de un ser humano y que está a favor de defender los derechos de la infancia, argumentos que bien pudiera aplicar al caso del aborto, dado que de lo que se trata en esa práctica es precisamente acabar con el bien primero del niño, su vida. La ministra de Sanidad legitima estas políticas con el argumento del supuesto consenso político, pero olvida que previo a ese consenso existe el consenso social, que en estas materias no es unánime. Una vez más, el supuesto progresismo político del gobierno socialista se limita a cuestiones que afectan a la vida y que tienen trascendencia moral.